No sabemos cómo fue, pero en los planes del Señor, en todos estos años no nos cruzamos nunca. Ellos estaban en la iglesia, nosotros en la nuestra, pero cuando es el tiempo del Señor, el Señor une. Y estamos muy contentos con mi esposo, porque no solamente Dios nos ha unido como hermanos en Cristo, sino que nos está uniendo en propósito. Y creemos que cuando Dios une, pasan cosas mayores que nos sorprenden y que hubiese sido imposible planearlas humanamente. Así que bueno, le damos la bienvenida a nuestro hermano con un aplauso. ¿Qué le parece? De amor, de cariño, y esperamos lo que Dios ponga en tu corazón. Muchas gracias, Noelia, muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Gracias por la invitación y la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Mi padre fue un pastor evangélico en Bolivia. Por eso soy salvo. Por si acaso, si es que eso no me salva, trato de comportarme bien, ayudo a los pobres, hago cosas buenas, así que por si acaso no soy salvo, entonces esto me salvará. Es fácil observar la gran variedad de personas que se hacen llamar cristianos. Se confunden sobre lo que es exactamente ser un cristiano. Algunas veces las personas usan cristiano solo para referirse a una persona moral o como una palabra para describir a alguien que va a la iglesia. Algunas personas piensan que cristiano se refiere a una visión política. Vengo representando también a la Facultad de Teología y Ciencias Sociales, College of Theology and Social Sciences, aquí en Varsovia. Y el Señor está haciendo cosas grandes. Parte de mi mensaje hoy va a incluir el porqué. Tenemos el plan que el Señor nos está mostrando, que es el MATS Global. Es el Ministry of Theology Studies, Ministry and Theology Studies. En español, Ministerio y Estudios Teológicos. Fue un programa en inglés que empezó hace unos 5 años y el Señor nos está mostrando hacer crecer. De MATS English, MATS en inglés, ahora tenemos el MATS en español. Si quieren saber algo más, por favor, por supuesto, pueden preguntarnos después. Entonces, MATS español viene pronto. ¿Por qué hacemos todo eso? ¿Por qué nos envolvemos en eso de la enseñanza, en preparar gente para que sean pastores, teólogos, líderes en las iglesias? Llegaremos ahí. Vemos que la primera vez que alguien fue llamado cristiano está registrado en la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Dice que fue en Antioquía que los creyentes fueron llamados primero cristianos. Las personas que creyeron que Jesús era Dios también eligieron vivir como Él. Como resultado, un grupo de personas que decidieron hacer esto en Antioquía aplicaron burlonamente llamar a estas personas Cristo o cristianos. Pero, ¿quiénes son cristianos? Los cristianos saben que Dios los ama. Los cristianos reconocen que su rebelión los separa de Dios. Eso es lo que la Biblia llama pecado. Saben que Jesús vino a la tierra, murió y resucitó para ofrecer perdón. Los cristianos han respondido a la oferta de perdón de Dios y tomar la decisión de dejar de vivir para sí mismos y permitir que Dios haga lo que Él quiere que sean. Muchas personas piensan que deben comportarse de cierta forma, de cierta manera para convertirse en cristianos. La Biblia explica que convertirse en cristiano no se trata de comportamiento, sino de responder a la oferta de perdón de Jesús. En Efesios 2, 8 y 9 vemos: somos salvos por la gracia de Dios,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios te salvó por gracia, es un regalo que tenemos, no por lo que hacemos. No te puedes atribuir el mérito de esto, es un regalo de Dios. Si pudiéramos atribuirnos este ser salvos solo por nuestras actividades, el fallecimiento de Jesús no tendría ningún sentido. Jesús falleció, murió por nosotros. Ese es el regalo. Hay que aceptarlo. Si nos comportamos de una forma diferente como cristianos, haciendo el bien, haciendo buenas obras, es por el amor a Dios, no porque queramos ser cristianos. Entonces, yo no soy salvo porque soy hijo de pastor. Cuando yo tenía 13 años hice la decisión personal, acepté al Señor como mi Salvador personal. 13 años. Desde entonces he vivido una vida de santo, sin pecado. Bueno, no es cierto. Dios es amor, ¿ya? Y pese a mi vida de pecado, pese a todas mis debilidades, sé que Dios me perdona y me sigue amando. Ya oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por esta tarde, este día tan especial. Gracias por estos hermanos, hermanas, amigos que están aquí. Te doy gracias porque ellos vienen para servirte, para escuchar de ti, escuchar tu palabra. Pido bendiciones para esta iglesia, bendiciones para cada persona presente aquí, Señor. Queremos hacerlo todo para tu reino. Queremos servirte solo a ti. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Cuando voy a visitar algunas iglesias y estoy parado en el púlpito como hoy, me gusta observar siempre quiénes están aquí. Eso me da una idea de cómo anda el liderazgo en la iglesia. Cuando veo gente joven, parejas jóvenes con niños, eso me muestra que la iglesia es saludable. No es una tradición, es que la iglesia está haciendo algo bueno. Los líderes están haciendo algo bueno para que la iglesia pueda crecer de esta forma. Y los niños se convertirán en la fundación de lo que será esta iglesia cuando crezca aún más. Se estarán preguntando entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? No sé cuántos países están representados acá. 14 países. Oh. La mayoría de países de Latinoamérica. Creo que sí. Sé que ustedes están aquí hoy porque el Señor quiere que estén acá. No importa cómo o por qué hayan venido de cualquier país que sea. Ustedes están acá hoy en Europa, en Polonia, en Varsovia, en esta iglesia, porque el Señor tiene un plan para cada uno de ustedes. No es coincidencia. No es si el Señor te llama. Es cuando el Señor te llame. Europa y cristiandad han sido dos términos que fueron casi inseparables por muchos años, por décadas. Pero esto ha estado cambiando rápidamente. Esta fe que movió fronteras, esta fe que colonizó, podríamos decir, nos colonizó en Sudamérica. Esa fe está desapareciendo. Quedan creyentes en función de donde los busques.
El estudio ha recopilado datos de información publicados durante los últimos 2 años por la encuesta social europea. Más del 50% de los encuestados se declaraban ateos o agnósticos. En países como el Reino Unido, Países Bajos, incluso el número subió más de 70 al 90% de gente que ya no cree en Dios. Países como España, Dinamarca, Francia, Bélgica, un 50% de las personas encuestadas dicen que ya no son creyentes. En menos de 100 años, Europa se va a convertir en un continente mayoritariamente no religioso. Por primera vez en 2000 años, los europeos se encaminan hacia una sociedad a lo que podríamos llamar post-cristiana. Hablamos aquí de todos los católicos, protestantes, anglicanos, ortodoxos. Se va a convertir en una minoría. Todo lo que se llaman cristianos será una minoría. Permítanme enfocarme ahora solamente en lo que es lo que llamamos el nacido de nuevo, los evangélicos. Polonia tiene casi 40 millones de habitantes. Si hablamos de los creyentes que hemos aceptado al Señor, las estadísticas muestran que en Polonia solo el 0.2% de creyentes, personas que aceptaron al Señor. Esto es como, pensemos en el Estadio Nacional de Varsovia. Son casi 60,000 personas cuando está lleno. Hablamos de entre 60 a 80,000 evangélicos en Polonia. Un número tan chiquito. Si ven el estadio lleno, dicen mucha gente. Pero si se imaginan que hablamos de 40 millones de habitantes, este 0.2% es pues mínimo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Año tras año, numerosos creyentes en Europa disminuyen debido a muchos factores. Uno, puede ser la vida europea se ha estado centrando más en la vida material. La vida de Europa ha estado centrada en mantener la paz entre los países. Las escuelas están cortando sistemáticamente las enseñanzas cristianas a cambio de ética. Los padres, al ver que sus vidas están desarrollándose en mejor forma, la forma material, se olvidan o ya no quieren o ya no les interesa la iglesia. Entonces los niños crecen con esa idea de que la iglesia no es prioridad. Entonces eso afecta a que el número de creyentes decaiga. En esos momentos hay una necesidad increíble de gente creyente que pueda predicar la palabra de Dios aquí en Europa y en Polonia. Se considera que el Islam es la religión de más rápido crecimiento en Europa, debido principalmente a la inmigración y también a las tasas de natalidad superiores a la media. Millones de personas de diferentes continentes han inmigrado y están inmigrando a Europa. Varios millones de esas personas nunca han escuchado el mensaje de salvación. Ya empiezan a ver el por qué están aquí. En la actualidad, podemos pensar que la iglesia en Polonia está creciendo. En muchos casos sí. Algo que afecta es que muchas iglesias no están concentrándose en organizarse para poder distribuir, para llevar el evangelio. Mucha independencia. Hay que empezar a trabajar juntos para que la iglesia en Polonia crezca, para que la gente pueda reconocernos que no somos una secta. Para muchos aquí en Polonia somos una secta. Me recuerda a mis tiempos en Bolivia cuando era niño. Muchos no reconocían la iglesia evangélica, decían que éramos una secta.
Aquí veo bastante de eso también. Mi esposa y yo, Aneta, ella no está acá, lo siento, está de viaje, pero este año estamos celebrando nuestro 30 aniversario. Gracias. El Señor nos ha bendecido de una forma enorme. Me ha bendecido con una esposa maravillosa y también con mi hijito, que ahora ya tiene 17 años. Como pareja, el Señor nos ha bendecido ricamente. Hemos tenido 30 años, podemos decir, hermosos. Aneta y yo nos conocimos cuando estábamos estudiando en la misma universidad en los Estados Unidos. Después de graduarnos de la universidad empezamos a trabajar y también continuar estudiando. Yo nací en una familia cristiana. Papá, pastor evangélico en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Desde pequeño entonces yo entendí y me enseñaron lo que es salvación, lo que es lo que decimos nacer de nuevo. Aneta nació aquí en Polonia. Familia católica por tradición, no por práctica. Cuando nos casamos, Aneta no era creyente. Ella aceptó al Señor como su Salvador 7 años después de que nos casamos. Antes de casarnos yo pedí a Aneta que acepte que yo pueda ir a la iglesia los domingos, que era un tiempo especial para mí. Aneta entendió y aceptó. No escribimos un contrato, pero vimos un contrato verbal, que ella aceptó que yo vaya a la iglesia los domingos. Muchos domingos Aneta fue conmigo a la iglesia, no para escuchar las canciones, la música o la predicación. Ella dice que iba solo porque quería pasar un tiempo más conmigo. Le gustaba que le daba un masaje en la mano mientras el pastor predicaba. Entonces tenía su propia idea de lo que era ir a la iglesia conmigo. Era un domingo de Ramos, 7 años después de que nos casamos. Cuando Aneta fue conmigo a la iglesia, ese día el Señor tocó el corazón de Aneta. Aneta fue en sus rodillas, se arrodilló, el pastor corrió, no sé sobre cuántas personas más, y oraron, y Aneta aceptó al Señor. ¡Qué emoción! Aún me pone la piel de gallina cuando hablo de esto. Esta era una iglesia pequeña en el estado de Georgia, una ciudad de 2,000 habitantes. El pastor y yo, la esposa y Aneta nos hicimos amigos. Yo hablé con el pastor y le dije, por favor, cuando vengas a la casa no prediques. Y a veces ni siquiera oremos, por favor, porque no quiero que Aneta piense que estás viniendo a convertirla. Queremos tu amistad. El pastor y su esposa aceptaron eso. Venían con frecuencia a visitarnos. Conversábamos, comíamos, tomábamos un café, veíamos partidos de fútbol. A Aneta le caían muy bien el pastor y su esposa como amigos. Aneta nunca los vio como pastor o mi pastor. Ese domingo Aneta aceptó al Señor. Aneta no sabía que toda la iglesia estaba orando por ella. Era un secreto que teníamos con el pastor. Ahora ya sabe, claro, pero entonces no. Aneta y yo tuvimos la oportunidad de escuchar el Evangelio. Millones de personas en Europa no tienen esa oportunidad. Millones de personas, de inmigrantes, no saben de la existencia de Jesucristo. No podemos ver esto con mucho optimismo porque al mismo tiempo que los inmigrantes continúan llegando a Europa, la población cristiana continúa achicándose. ¿Cómo puede Europa predicar el Evangelio a todos los inmigrantes si la misma población se achica?
Después de varios años trabajando en los Estados Unidos, Aneta y yo decidimos cambiar de vida y venirnos a Polonia. Aneta era la hija única. El papá de Aneta se enfermó, casi falleció, y decidimos venir por un año, como un año sabático, para estar cerca de ellos. Una vez acá llegamos y vimos que había muy buenas posibilidades de trabajo. Teníamos muy buenos trabajos en los Estados Unidos, pero también yo me sentí muy cómodo aquí en Polonia y viendo las oportunidades decidimos quedarnos. El Señor nos bendició. Nos bendijo con buenos trabajos, buenos sueldos, una vida material de lujo realmente. Desde que vamos a cualquier ciudad, Aneta y yo lo primero que hacemos es buscar una iglesia donde poder congregarnos. Y encontramos el primer domingo que llegamos acá a Polonia, encontramos la iglesia cristiana evangélica de ICF, International Christian Fellowship. Hemos sido miembros de esta iglesia desde que llegamos. Ayudamos en los ministerios lo más que podemos. Ayudamos con nuestras ofrendas. En mi vida profesional siempre he estado envuelto con fundaciones, tratando siempre de ayudar. Podemos decir que yo, con mi familia, somos buenos cristianos, en la forma en que entendemos el ser cristiano. Somos buenos cristianos. El Señor nos ha bendecido siempre. Al tener una relación personal con nuestro Dios y en oración, sé con certeza que mi esposa y yo hemos estado andando en el camino que Dios ha preparado para nosotros. No somos teólogos, tampoco soy o somos pastores. Somos creyentes andando el camino que el Señor nos muestra. Entonces no es si el Señor llama, es cuando el Señor llama. Un día hace aproximadamente 3 años, mientras dábamos un paseo alrededor de la casa con Aneta, estuvimos conversando sobre historia, sobre evangelios, cristiandad en Europa, y conversamos sobre estos puntos que mencioné, como la población cristiana se achica. Leí en algún artículo que en los siguientes 100 años, unos 43 millones de personas en el mundo se van a convertir al evangelio, ser creyentes. Un número bastante grande. Pero cuando vemos el número de gente que va a dejar la vida cristiana, son 106 millones. La población se está achicando. Durante este paseo, se me vino a la cabeza un versículo. Honestamente, yo no recuerdo cuándo lo escuché o quién me lo dijo, pero ese versículo se vino a la cabeza. Está en Romanos 10, 13 y 14. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Ese día, durante el paseo, Aneta y yo sentimos la presencia del Espíritu Santo. De una forma no normal, de lo que era normal para nosotros. El Espíritu Santo estaba ahí. Nos dimos cuenta que no estábamos haciendo lo suficiente. Incluso nos sentimos un poco egoístas. El Espíritu Santo estaba ahí, hablándonos. Así que ese mismo día, durante ese paseo, recuerdo exactamente el lugar.
cerca al río, hay un lote entre dos casas. Por alguna razón estábamos en el centro de ese lote vacío. Aneta y yo nos abrazamos, oramos, pedimos perdón al Señor por haber sido tan egoístas. Y ese día, con la presencia del Espíritu Santo, oramos y prometimos al Señor que vamos a servirle y hacer lo que Él quiere que seamos y que hagamos. Decidimos ese día servir al Señor a tiempo completo. El Espíritu Santo puso paz y calma en nuestros corazones. Hicimos una promesa que nunca antes habíamos hecho. No es si el Señor llama, es cuando el Señor llama. Ese día es cuando el Señor, a través del Espíritu Santo, nos llamó a mi esposa y a mí. Oh, qué lindo fue, qué belleza que el Señor nos haya llamado ese momento juntos como pareja. Es difícil de explicar ese sentimiento, que junto con mi esposa podamos realmente servir al Señor a tiempo completo. Cuando el Señor llama, hay que obedecer. Esa misma semana, después de nuestra oración, hace 3 años, hicimos los cambios necesarios para dejar nuestra vida empresarial. Vendimos las acciones, cerramos completamente todo lo que estaba relacionado con nuestra vida de empresas aquí en Polonia. Cortamos de raíz. No teníamos ningún plan. No sabíamos qué iba a hacer después. Ya no teníamos trabajo, ya no teníamos las empresas, pero había paz en nuestro corazón. Decidimos obedecer. Decimos, Señor, aquí estamos. Muéstranos qué quieres de nosotros. Muéstranos que tú eres nuestro Dios. Guíanos donde tú quieres. Algunos de nuestros amigos de las empresas pensaron que estábamos locos. Y nos lo dijeron. ¿Cómo van a dejar esta vida? ¿Se dan cuenta que no van a viajar como les gusta? Nos encanta viajar. Cuando Daniel tenía 16 años ya había visitado 45 países. ¿Se dan cuenta que no podrán darse los lujos que en esta vida pueden darse? Una vez más el Espíritu Santo puso paz y calma en nuestros corazones. Y lo hicimos. Dejamos todo, confiando en el Señor. Y la pandemia empezó. Todos nosotros hemos pasado por esa pandemia. Estoy seguro que todos tenemos algunas anécdotas que contar. Para Aneta, para mi hijo Daniel y para mí, durante la pandemia tuvimos un tiempo lleno de bendiciones. Pudimos pasar días y días juntos orando, concentrándonos en el Señor y, por qué no decirlo también, disfrutando de unas semanas de descanso. No nos dimos cuenta que estábamos tan cansados, pero descansamos. Un hermoso tiempo en familia. Por supuesto que también siguiendo las noticias y orando por tantos millones de gente que estaba pasando un tiempo muy, muy difícil. Nos dimos cuenta que la mayoría de nuestros amigos no eran creyentes. Eran amigos de nuestra vida empresarial. Pero de varias formas, nuestro Padre puso en nuestro camino personas creyentes. Por coincidencia. Como creyentes sabemos que coincidencias no existen, ¿ya? Si una persona no es creyente, alguna coincidencia ocurre, lo acepto. Puede ser coincidencia. 2 veces, ¿por qué no?
Pero cuando esas coincidencias siguen ocurriendo una y otra y otra y otra vez, es que alguien está mostrándote un camino. Para el Señor no hay coincidencias. Él tiene un plan específico para cada uno de ustedes. Conocimos al rector de la universidad aquí en Varsovia, Piotr Nowak. Ahora somos muy buenos amigos. Pero hasta hace 3 años ni sabíamos que esta universidad cristiana existía. Hasta hace unos meses no sabía que esta iglesia existía. No conocía al pastor y su señora. El Señor ha puesto y continúa poniendo personas creyentes en nuestro camino. El Señor está cuidando de nosotros. Ahora podemos ver con suma claridad lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor nos está mostrando que Europa necesita un avivamiento espiritual. Europa necesita gente joven. Y por eso estamos aquí. Cada uno de ustedes, el Señor tiene algo para ustedes. El Señor los ha traído aquí. No importa cómo, no importa por qué, pero están aquí. El Señor necesita gente con esta sangre latina que tenemos, ¿no? Necesitamos ese avivamiento aquí en Europa. Aneta y yo estamos sirviendo al Señor a tiempo completo en esta universidad. No sé cuánto tiempo estaremos aquí. Confiamos en que el Señor lo sabe y Él nos va a guiar. Nuestro llamado es el de guiar a jóvenes cristianos a convertirse en quien Dios quiere que sea. Y en oración, planeando la expansión de esta universidad, con el programa ofrecido, como comenté, por ejemplo, el siguiente paso es el MATS en español. Si aún te preguntas por qué estás en Varsovia, el Señor te necesita aquí y ahora. No es si el Señor te llama, es cuando el Señor llame. Cuando sientas ese llamado en tu corazón, cuando el Espíritu Santo te hable, escúchalo. No importa dónde estés trabajando, no importa dónde estés estudiando, el Señor te necesita ahí donde estás. De alguna forma el Señor te está preparando para su reino. De la misma forma que el Señor nos preparó a Aneta y a mí para lo que estamos haciendo ahora. Muchísimas cosas que aplicamos ahora en nuestro trabajo son cosas que hemos aprendido en los 30 años trabajando en empresas. Muchísimos detalles. Y con frecuencia Aneta y yo nos miramos y decimos, por eso el Señor nos enseñó ese punto. Hay que aplicarlo acá. No importa dónde estés, no importa dónde trabajes, no importa lo que estés estudiando, el Señor te está preparando para su reino. Es un paso de fe. Un paso que hay que darlo sin planearlo. El Señor te llama y hay que cortar de raíz lo que tenías y confiar en el Señor. El Señor bendice. Y a través de nosotros, el Señor va a bendecir Europa. Empecemos con Polonia, empecemos con Varsovia. Veamos cómo su iglesia crece y juntos preparamos a toda esta gente para salir y predicar el Evangelio. Cuando el Señor te llame, obedécelo. El Señor te está preparando. Si tú ya diste ese paso, que el Señor te llamó y estás haciendo lo que el Señor quiere, amén. Continúa haciéndolo. Si aún no diste ese paso, en oración hazlo y con toda confianza, con fe, da ese paso y el Señor estará contigo. Amén.
Padre Santo, por esta oportunidad tan linda de poder compartir mi propia vida para que otros tal vez puedan llegar a conocerte o para que otros puedan entender cómo tú los necesitas. Padre, toca cada corazón aquí. Gracias, Padre, por esta comunidad de latinos. Puedo hablar en español. Gracias por esto, Señor. Pido tu bendición para cada persona aquí presente. Ellos están aquí porque tú lo has permitido. Hoy, en este momento, en este minuto, Señor, están aquí porque tú tienes un plan para cada una de estas personas que está presente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pablo, por